para hablar de Nadia Comaneci, estamos en comunicación con Daniel de la Cueva. Ajá, ¿Sí? bien. Él es, y ha tenido gran, la gran deferencia de atendernos. Él es especialista en temas olímpicos. Tiene tantos, le damos la bienvenida. Buenos días, Daniel. Daniel Veloso y Virginia San Román te saludan. Tenés tantos títulos que no sabemos, la verdad, ni cómo presentarte. Sos especialista en temas olímpicos, sos integrante de muchísimos comités relacionados con cuestiones olímpicas. Así que sos palabras mayores en estos temas. Hablemos de Nadia Comaneci. Hola Daniel, hola Virginia, muchas gracias. Y también soy mayor de edad porque cuando Nadia Comaneci competía, de alguna forma éramos de la misma época, digamos, en la dedicación al deporte activo, a la competencia. Les agradezco muchísimo y les agradezco mucho también la introducción. Bueno, Nadia Comaneci fue al deporte mundial el gran despertar de una serie de elementos que hay que considerar. Primero, el deportivo, que ha sido una deportista inigualable. Cuando hablamos de Nadia Comaneci, y cuando hablamos de alguien en la gimnasia deportiva, el nombre de Nadia Comaneci sale automáticamente como uno de los más famosos, ¿no? Sería como hablar hoy en día de Usain Bolt o de, no sé, de Federer en el tenis, en cualquier deporte. Básicamente hay que analizar una serie de elementos. En lo deportivo ha sido una especie de punto de inflexión. Hasta Nadia Comaneci, de alguna forma, formaban parte de la gimnasia deportiva de la élite, personas que hacían el deporte de la gimnasia. O sea, según los especialistas en este tema, dice que en los juegos, entre los juegos de fines de la década del 70, hasta ahí competían mujeres. A partir de ahí empezaban a competir, si bien varones y mujeres eran personas especialmente formadas, diseñadas y desarrolladas para la práctica de la gimnasia. Entonces todo lo que vimos con ella, su cortísima edad, ser campeona olímpica a los 14 años, no es una cuestión menor, habla de los sistemas de desarrollo deportivo y de la preparación deportiva de altísimo nivel. Y en esto tiene mucho que ver la escuela soviética de deportes, no solamente la de Rumania en gimnasia, sino la de todo el área de los países soviéticos. Por eso es importantísimo. Hay una cosa que es fundamental con Nadia Comaneci. Fue tan importante el desempeño que tuvo en la gimnasia con el primer 10 perfecto de ejecución, que a partir de Nadia Comaneci cambiaron las formas de puntuación, porque los recorders, los indicadores, no llegaban a 10, iban desde 0.00 hasta 9.99. Y ella quedó muy sorprendida porque cuando fue su desarrollo le salió 3 ceros, como si fuera un cero, y ella sabía que había hecho. Lo que pasaba era que los marcadores no tenían el número 10. Claro. Porque nadie había llegado nunca a ese. Es lo mismo que si alguien hoy corriera, supongamos, los 100 metros llanos en 5 segundos. Claro. Entonces fue importantísimo para el desarrollo de la gimnasia. Ella le agregó, obviamente, su figura tan dulce, tan tierna, como el de una niña trepada justamente en las barras asimétricas, en la viga de equilibrio y también en el suelo, que fue un antes y un después del deporte de la gimnasia, que es uno de los deportes más tradicionales de los Juegos Olímpicos, son parte de los Juegos Olímpicos modernos desde que nacieron. Claro. Así que es importantísimo, porque también tuvo que ver con una confirmación del modelo rumano de gimnasia, que después fue adoptado por muchos países, inclusive por los Estados Unidos. El gran boom que tiene Estados Unidos en la gimnasia deportiva se produce un poco tiempo después de Nadia Comaneci, efectivamente, cuando se realizaron los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, 4 años después de los Juegos de Moscú 80, y Estados Unidos se lleva todo el equipo encabezado por el técnico de Nadia Comaneci, que es Bela Caroli, para preparar el equipo norteamericano. Por eso el equipo norteamericano tiene unas gimnastas tan impresionantemente buenas como las que conocemos en la actualidad, y es justamente Simone Biles, una de sus referentes más grandes, ¿no es cierto? Sí. Pero también Nadia Comaneci tiene otros aspectos para analizar el fenómeno que produjo Nadia Comaneci, porque fue un fenómeno de promoción mundial de la gimnasia fuertísimo. Como decía recién nuestra amiga, todas las niñas querían ir a hacer gimnasia, les pedían a las mamás que las lleven a hacer gimnasia, de la misma forma en que, años más tarde,
todas las niñas querían a su mamá pedirle que la lleven a practicar tenis porque había aparecido Gabriela Sabatini. mm, Y últimamente las chicas le piden a las mamás que la lleven a hacer hockey por las leonas. mm. Y también últimamente las mamás le piden a las nenas que la lleven a hacer judo por Paula Pareto. Claro. Así que este efecto, ¿no es cierto?, Ujú, de pirámide invertida mm, es cuando se alcanza un desempeño tan excelente que modifica la perspectiva del deporte y se produce en sí mismo en una celebridad para la promoción. Esto mm. es muy importante Claro, para el deporte claro. mundial y es muy importante para las políticas deportivas. Claro, porque evidentemente esto modifica también los presupuestos, porque a veces los presupuestos en materia deportiva están destinados a una práctica que es supuestamente la exitosa, por decirlo de alguna manera, o la que es más común, ¿no? Entonces empiezan a volcarse Totalmente. recursos a este tipo de Aquí deporte. entra la importancia geopolítica del deporte, porque no Mm, nos olvidemos que en la década de los 80 Era la el Unión deporte era Soviética. claro, era una parte importante de la disputa de la famosa Guerra Fría, claro. en todos los deportes. Era los países soviéticos contra los países occidentales. Recuerden que para Moscú 80, Estados Unidos organizó un boicot Mm, a través del gobierno de Jimmy Carter y para el año 84 la Unión Soviética se le devolvió también, cuando fueron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. claro. Así que esto era una especie de tira y afloja con muchísima fuerza, con muchísimos intereses, pero ambas corrientes políticas le querían demostrar a sus propios países que la juventud era lo suficientemente buena y lo Mm. suficientemente sana y lo suficientemente excelente como para sobresalir en Juegos Olímpicos, cosas que hoy se mantienen Se también, mantienen, ¿no? sí, exacto. Sí, Siempre sí, es porque tanto Rusia y China esto. como Cuba siguen con el mismo, Mm, Rusia mismo, mm, por supuesto Estados Unidos, Inglaterra, los mm, países centrales, digamos, que mm, son los dominadores del mundo traducido o llevado a un medallero. ujú. Ahora, Daniel, hay una posibilidad, sí, también Simone Biles, recién la mencionabas, pero hay una posibilidad de que también surjan más Nadias Comaneci, o son excepciones a toda regla deportiva. No, no son excepciones. Mm, Surgen constantemente. El caso mm, más frecuente lo tenemos nosotros en el fútbol. mm, Muchos de nosotros pensamos que después de Maradona no iba a haber nadie igual. mm, Seguramente después de Messi mm, van a haber muchas otras posibilidades. Mira, hay un mm, detalle que se tiene en cuenta cuando se habla de política deportiva, que es el descubrimiento de los talentos deportivos. Y eso que a Messi no mm. lo descubrimos exactamente en Argentina. Claro, Y si exacto. lo descubrimos en Argentina, lo formaron en España. Mm, Encontrar un talento deportivo es como encontrar una aguja en un pajar, ah, en realidad. Es encontrar un mm, chico o una chica que tenga ciertas condiciones excepcionales mm, para la práctica del deporte, pero después, eso que es un diamante en bruto, hay que tener la mm, suficiente capacidad como para desarrollarlo. claro. O sea que tiene que haber una campaña. Mm, El deporte debe ser para todos, sí. básicamente. O sea, abierto para cualquiera sin restricciones y cada uno encuentra su gusto en el deporte que mejor le parece. Pero Ujú, también tiene que haber unas especies de vuelta al sistema para encontrar estos individuos especiales, un Manu Ginóbili, un Del Potro, ¿sí? mm, Que tienen distintas características. claro, Algunas son físicas, otras son psicológicas, claro, algunos son para deporte de tiempo y marca, otros son para deportes de desempeño, como mm, por ejemplo los deportes de pelota, los deportes de combate. mm, Estas personas tan especiales y empezar a formarla, porque nadie recién descubierto sale campeón olímpico o campeón mundial. está claro. Tiene que haber política deportiva, Y ¿no? Y esto moldearlo. todo un desafío, no, es un desafío Mm. desde la política municipal, la Mm. política provincial, la política nacional y, por supuesto, integrándose con las federaciones de los distintos deportes. Claro. Daniel, recién justamente vos nombrabas a Simone Biles y pensaba en, bueno, en la situación que ella manifestó en los últimos Juegos Olímpicos respecto a la presión psicológica a la que se vio sometida y pensaba en Nadia Comaneci. Ella también se debió haber visto sometida a algún tipo de presión. Sin embargo, no sé, no nos enteramos, no lo expresó, no se daban estas situaciones. Sí, seguramente Simone Biles nos lleva a la reflexión inmediata de cómo se encara la protección del atleta, ¿no? El cuidado del atleta. El deporte de la gimnasia en Estados Unidos ha tenido una serie de escándalos realmente inconcebibles. Han habido
personas, entrenadores, culpables de abuso sexual, de violación de las deportistas. Ha habido un medio involucrado, hay un montón de cosas que se ven ahora y que antes no se veían. Lo que hay que hacer es situarse un poco en el tiempo y darse cuenta que en la época de Nadia Comaneci los equipos de la Unión Soviética y de los que estaban detrás de la cortina de hierro participaban en grandes competencias, generalmente acompañadas por un comisario, que era no un delegado deportivo, no era un entrenador, era un encargado de que la gente no hable y un encargado de que la gente no pida asilo en el país donde se hacía la competencia. Así que era muy distinto el deporte de aquella época, y con el tiempo también Nadia Comaneci supo hacer referencia a este sistema de formación de gimnastas que era muy eficiente, porque no tenían la base de otros países, no tenían la cantidad y sin embargo hacían gimnastas excelentes en todo sentido. El equipo rumano ha tenido siempre un gran desarrollo, un protagonismo en los primeros lugares, inclusive hasta en el presente. Lo que desnuda Simone Biles, en realidad, es un gran grito de ayuda para la formación de los atletas, que muchas veces están presionados porque a su vez los preparadores de los atletas están presionados por cuestiones comerciales, por cuestiones políticas, por cuestiones de tipo ideológico, y que hacen que estas personas tan especiales, que son los deportistas de alto rendimiento, durante mucho tiempo tengan que renunciar a las cosas típicas de una persona de su edad, al final de su infancia, a su juventud. Es gente que lo único que hace toda su vida es entrenar, muchos de ellos ni siquiera pueden terminar la educación, y exigen un cuidado extremo desde lo psicológico, desde lo personal, para que no sufran cuestiones tan traumáticas como las que expresó en estos Juegos Simone Biles, pero que seguramente han pasado muchos atletas, y más que nada cuando estos atletas eran parte de un sistema de propaganda política más que de un programa de desarrollo deportivo. Claro. Así que son seres humanos que han sufrido mucho, mucho, y no deberíamos hablar, también asociándolo, pero hay que acordarse muy bien que en la época de Nadia Comaneci los sistemas antidoping no eran tan rigurosos como en estos días. Casualmente, en los Juegos Olímpicos de Moscú no hubo un solo caso de doping positivo. Claro, se conocía mucho menos, por ejemplo, de los esteroides anabólicos, de los estimulantes, de los narcóticos, que favorecían, ¿sí? Ahora vemos cómo mágicamente se suspende a Rusia de los Juegos Olímpicos y no pueden llevar su nombre, como pasó en los últimos Juegos de Tokio, porque era política de Estado el doping. Pero también hay que pensar que era política de Estado retrasar el desarrollo hormonal de las niñas atletas en atletismo, en natación y en gimnasia, porque eso favorecía el desempeño deportivo. Y esto es lo más antinatural que puede existir. Modificar la naturaleza humana para el deporte es algo que está en contra de todos los principios morales y olímpicos. Claro. El deporte tiene que servir para el desarrollo del ser humano y no el ser humano servir para el desarrollo del deporte como si fuera un conejito de India. Totalmente. Tal cual, tal cual. Daniel, la verdad es un gusto enorme, ya asumimos el compromiso, lástima que nos quedamos sin tiempo ya porque el programa se termina, pero asumimos ya el compromiso porque estos temas nos interesan y mucho, para establecer un puente con vos y podamos seguir conversando sobre determinados temas que hacen a esto, a la vida saludable que tienen que ver con el deporte. Bueno, yo les agradezco muchísimo la atención y los invito a hablar del tema de política y educación deportiva. O educación a través del deporte, que es un tema que es muy importante para desarrollar. Hasta cuando ustedes lo dispongan, muchísimas gracias y un abrazo para todos. Gracias, Daniel, ha sido muy amable. Prometemos que te volveremos a llamar seguro. Fue Daniel de la Cueva, gestor de políticas de